La Ciudad de México se sumía en la penumbra del atardecer, las calles bulliciosas comenzaban a aquietarse bajo un cielo que se teñía de tonos anaranjados y púrpuras. En el corazón de un barrio antiguo, la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza se alzaba como un faro de piedra y fe, sus campanas repicando suavemente en el aire cargado de smog y nostalgia. Dentro del templo, el aroma a incienso y cera derretida flotaba en el aire, mezclándose con el eco de pasos solitarios sobre el suelo de mármol desgastado. María Guadalupe Sánchez, una mujer de 35 años con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación, avanzaba lentamente por la nave central. Su figura menuda parecía encogerse aún más bajo el peso de sus problemas, su rebozo negro envolviéndola como un manto de tristeza. Se detuvo frente al altar, cayendo de rodillas con un gemido ahogado. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, comenzaron a fluir libremente, humedeciendo sus mejillas bronceadas. Sus hombros se sacudían con cada sollozo, su cuerpo entero temblando bajo el peso de su desesperación. «Dios mío», susurró entre lágrimas, «¿por qué me has abandonado?». El padre Javier, un hombre de mediana edad con el cabello salpicado de canas y ojos que irradiaban compasión, emergió de las sombras de la sacristía. Había estado observando a María desde que entró, su corazón conmovido por el evidente sufrimiento de la mujer. Se acercó con pasos suaves, no queriendo sobresaltarla. «Hija mía», dijo con voz cálida y reconfortante, «¿qué te aflige?». María alzó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto encontrándose con los del sacerdote. Por un momento, pareció incapaz de hablar, ahogada por la emoción. Finalmente, con voz entrecortada, comenzó a desahogar su corazón. «Padre, ya no puedo más», confesó, las palabras saliendo en un torrente. «Mi hijo, mi Miguel, está enfermo. Los doctores dicen que necesita una operación costosa, pero perdí mi trabajo en la maquiladora. No tengo dinero, no tengo a nadie que me ayude. Siento que Dios me ha dado la espalda, que me ha olvidado». El padre Javier se sentó en el banco más cercano, invitando a María a acompañarlo con un gesto amable. «Dios nunca nos abandona, María», dijo con convicción. «A veces, simplemente necesitamos aprender a escucharlo de una manera diferente». Metió la mano en el bolsillo de su sotana y sacó un pequeño libro de tapas gastadas. Lo sostuvo por un momento, como si sopesara su decisión, antes de extendérselo a María. «Estas son las 7 oraciones nocturnas. Han traído paz a muchos corazones atormentados como el tuyo. ¿Por qué no las intentas?». María tomó el libro con manos temblorosas, sus ojos recorriendo la cubierta descolorida. Una chispa de esperanza, tenue pero innegable, brilló en su mirada. «¿Cree que realmente pueden ayudar, padre?». El sacerdote sonrió con calidez. «La fe mueve montañas, María. Dale una oportunidad a Dios para obrar en tu vida. Estas oraciones no son mágicas, pero pueden abrir tu corazón a la presencia divina, pueden darte la fuerza para enfrentar tus pruebas». María asintió lentamente, apretando el libro contra su pecho como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «Lo intentaré, padre. Gracias». Mientras María se ponía de pie, lista para marcharse, una figura en las sombras de la iglesia la observaba. Raúl, un hombre de unos 40 años, con el rostro curtido por las dificultades y los ojos oscuros cargados de remordimiento, había presenciado toda la escena. Era un exconvicto, recién salido de prisión, que buscaba redención en el único lugar donde creía poder encontrarla. Sus ojos siguieron a María mientras ella salía de la iglesia, una mezcla de curiosidad y anhelo en su mirada. Algo en la vulnerabilidad y la fe naciente de aquella mujer había tocado una fibra en su interior, despertando sentimientos que creía haber perdido hace mucho tiempo. El padre Javier, notando la presencia de Raúl, se acercó a él. «¿Vienes a la reunión del grupo de apoyo, hijo?». Raúl asintió distraídamente, sus pensamientos aún con María. «Sí, padre». «Pero, ¿quién era esa mujer?». «Alguien que necesita nuestras oraciones, Raúl», respondió el sacerdote con una sonrisa enigmática. «Como todos nosotros». Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México,
María regresaba a su pequeño apartamento, el libro de oraciones como un faro de esperanza en su bolso. Raúl se unía al círculo de exconvictos en busca de redención. Y en el silencio de la iglesia, el padre Javier elevaba una plegaria por ambos, consciente de que sus caminos, de alguna manera, estaban destinados a cruzarse. La primera llave del cielo había sido entregada. El viaje de fe y sanación apenas comenzaba. La noche había caído sobre la Ciudad de México, envolviendo los edificios en un manto de oscuridad salpicado por las luces tintineantes de millones de ventanas. En un pequeño apartamento del barrio de Tepito, conocido por su dureza y resiliencia, María Guadalupe se preparaba para su primera noche con el libro de oraciones que el padre Javier le había entregado. El espacio era reducido pero limpio, cada rincón aprovechado al máximo con muebles desgastados pero cuidados con esmero. En una esquina, una pequeña Virgen de Guadalupe presidía sobre una mesita, rodeada de veladoras y flores de papel. Era el altar improvisado de María, su conexión con lo divino en medio de la adversidad. María se sentó en el borde de la cama de Miguel, su hijo de 10 años. El niño dormía inquieto, su pequeño cuerpo sacudido ocasionalmente por la fiebre que lo aquejaba. La luz temblorosa de una vela iluminaba su rostro infantil, destacando las ojeras y la palidez que la enfermedad había dibujado en sus facciones. Con manos temblorosas, María abrió el libro del padre Javier. Las páginas crujieron suavemente, como si estuvieran ansiosas por revelar sus secretos. La primera oración, gratitud, leyó en voz baja, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Señor, comenzó, su voz entrecortándose, en medio de mis tribulaciones, te doy gracias. Se detuvo, las palabras atoradas en su garganta. ¿Cómo podía agradecer cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor? Su hijo enfermo, las deudas acumulándose, el futuro incierto. ¿Dónde estaba la gratitud en todo eso? Pero algo en su interior, una voz pequeña pero insistente, la impulsó a continuar. Respiró hondo y, con determinación renovada, siguió leyendo. Gracias por el aire que respiro, por mi hijo, por un techo sobre nuestras cabezas. Gracias por la fuerza que me das cada día para seguir adelante, aunque a veces no la sienta. Gracias por las personas que nos han tendido una mano, por los doctores que cuidan de Miguel, por el padre Javier y su guía. Mientras las palabras fluían, María sintió algo extraño en su interior. Era como si una calidez comenzara a extenderse desde su pecho, derritiendo lentamente el hielo de la desesperación que había congelado su corazón. Por primera vez en semanas, sintió un atisbo de paz. En el apartamento contiguo, separado solo por una pared delgada, Raúl escuchaba las palabras de María. Había regresado de la reunión en la iglesia con el corazón pesado, cargando el peso de su pasado y la incertidumbre de su futuro. Pero ahora, las oraciones de su vecina se filtraban a través de la pared, tocando algo profundo en su interior. Las palabras le recordaban a las oraciones de su propia madre, hace tanto tiempo. Antes de que las malas decisiones y las circunstancias difíciles lo llevaran por un camino oscuro. Sin darse cuenta, Raúl se encontró cerrando los ojos, sus labios moviéndose silenciosamente, acompañando la oración de María. La noche avanzó lentamente, las horas marcadas por el tic-tac suave de un reloj y la respiración cada vez más tranquila de Miguel. María, agotada pero con una extraña sensación de ligereza, finalmente se quedó dormida junto a su hijo. Con los primeros rayos del amanecer filtrándose por la ventana, María se despertó sobresaltada. Por un momento, el pánico la invadió al recordar la enfermedad de Miguel. Pero cuando miró a su hijo, notó algo diferente. El color había regresado a sus mejillas, y su respiración era más profunda y regular. «Mami», dijo Miguel, abriendo los ojos y sonriendo débilmente. «Tuve un sueño bonito. Un ángel me decía que todo iba a estar bien». María abrazó a su hijo, lágrimas de alivio y gratitud rodando por sus mejillas. ¿Podría ser que la oración estuviera funcionando? ¿Que Dios realmente la estuviera escuchando? Con una energía renovada que no sentía desde hace semanas, María se preparó para enfrentar el día. Tenía que ir al mercado,
buscar trabajo, hablar con los doctores de Miguel. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola en su lucha. Mientras salía del edificio, cargando bolsas vacías para las compras, María se encontró cara a cara con Raúl. El hombre parecía nervioso, como si estuviera reuniendo coraje para hablar. «Disculpe, señora», dijo finalmente. «¿Necesita ayuda para cargar esas bolsas?». María lo miró con sorpresa y un poco de recelo. Conocía a Raúl de vista, sabía que era su vecino, pero nunca habían intercambiado más que saludos corteses. ¿Por qué se ofrecía a ayudar ahora? Sin embargo, algo en los ojos de Raúl, una mezcla de anhelo y arrepentimiento, la hizo dudar. Recordó las palabras de gratitud que había pronunciado la noche anterior. ¿No era esta una oportunidad para practicar esa gratitud? «Gracias», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa. «La verdad es que sí podría usar una mano». Mientras caminaban juntos hacia el mercado, el bullicio de la ciudad despertando a su alrededor, María sintió una extraña sensación de esperanza. La primera llave del cielo había sido girada, abriendo una puerta hacia posibilidades que aún no podía imaginar. La gratitud, esa fuerza poderosa y a menudo olvidada, comenzaba a tejer nuevos hilos en el tapiz de su vida. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, María sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no lo recorrería sola. El Hospital Público San Juan de Dios bullía de actividad, un hormiguero humano de médicos apresurados, enfermeras eficientes y pacientes ansiosos. En medio de ese caos organizado, en una sala de espera desgastada por el tiempo y el uso, María sostenía la mano de Miguel. El niño, pálido pero con una sonrisa valiente, apretaba contra su pecho un pequeño superhéroe de plástico, su amuleto contra el miedo. «¿Cuándo vamos a ver al doctor, mami?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. María forzó una sonrisa, acariciando el cabello de su hijo. «Pronto, mi amor. El doctor está ayudando a otros niños, pero vendrá a verte muy pronto». En ese momento, las puertas se abrieron y el doctor Ramírez salió, su bata blanca contrastando con la expresión grave en su rostro. María sintió que su corazón se detenía. «Señora Sánchez», dijo el médico, su voz profesional pero con un deje de preocupación. «Necesitamos hablar sobre los resultados de Miguel». María se puso de pie, sus piernas temblando. «¿Qué pasa, doctor? ¿Es malo?». El doctor Ramírez la llevó a un lado, lejos de los oídos curiosos de Miguel. «Los resultados no son los que esperábamos, señora. La condición de Miguel parece estar empeorando. Necesitamos hacer más pruebas, considerar opciones más agresivas de tratamiento». Las palabras del médico golpearon a María como un puñetazo en el estómago. Sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, el suelo inestable bajo sus pies. Pero él parecía estar mejorando, balbuceó, las lágrimas amenazando con derramarse. «Las enfermedades como la de Miguel son complicadas», explicó el doctor con gentileza. «A veces hay altibajos. Pero no perdamos la esperanza. Haremos todo lo posible por ayudarlo». María asintió mecánicamente, tratando de procesar la información. Cuando el doctor se alejó, prometiendo volver con más detalles sobre las pruebas necesarias, María se dejó caer en la silla, sintiéndose más sola que nunca. Fue en ese momento cuando vio a Raúl entrar en la sala de espera, sus ojos buscándola entre la multitud. Al verla, se acercó rápidamente, la preocupación evidente en su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó María, sorprendida y un poco a la defensiva. Raúl se pasó una mano por el cabello, nervioso. «Escuché que Miguel estaba enfermo. Quería ver si necesitabas algo. Yo sé lo que es estar solo en momentos difíciles». María estaba a punto de rechazar su ayuda, de levantar los muros que había construido alrededor de su corazón para protegerse. Pero entonces recordó la segunda oración del libro, «Perdón». Con un suspiro profundo, decidió darle una oportunidad. No solo a Raúl, sino a sí misma.
Una oportunidad de confiar, de abrirse, de perdonar al mundo por las dificultades que la vida le había presentado. Gracias, Raúl, dijo finalmente. La verdad es que sí podría usar un poco de compañía. ¿Podrías quedarte con Miguel mientras hablo con el doctor? Raúl asintió, una sonrisa de alivio iluminando su rostro. Claro, por supuesto. Mientras María se alejaba para hablar con el médico, Raúl se sentó junto a Miguel. El niño lo miró con curiosidad, sosteniendo su superhéroe como un escudo. ¿Eres amigo de mi mamá?, preguntó inocentemente. Raúl sonrió con tristeza. Estoy tratando de serlo, chamaco. Estoy tratando. Miguel pareció considerar esto por un momento antes de ofrecer su juguete a Raúl. ¿Quieres jugar conmigo? Este es Capitán Valor. Él lucha contra los monstruos malos que quieren hacerme daño. Raúl tomó el juguete con reverencia, como si fuera un tesoro precioso. Es un gran superhéroe, Miguel. Y tú eres muy valiente, ¿sabes? Tan valiente como él. Mientras jugaban, Raúl sintió algo que no había experimentado en años, una conexión genuina, un propósito. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil. Esa noche, de vuelta en casa, María se arrodilló junto a su cama, el libro de oraciones abierto frente a ella. Las palabras de la segunda llave brillaban en la página. Perdón. Señor, comenzó, su voz quebrada por la emoción. Ayúdame a perdonar. A perdonarme a mí misma por no ser la madre perfecta, por no poder proteger a Miguel de esta enfermedad. A perdonar a quienes me han lastimado, a quienes no me han ayudado cuando lo necesitaba. Mientras oraba, María pensó en Raúl y en su inesperada amabilidad. En cómo había conectado con Miguel, cómo había ofrecido su ayuda sin pedir nada a cambio. ¿Podría ser que Dios estuviera respondiendo a sus oraciones de maneras inesperadas? Ayúdame a abrir mi corazón, Señor, continuó. A ver más allá de las apariencias, a dar segundas oportunidades. A perdonar como tú perdonas. De repente, el teléfono sonó, rompiendo el silencio de la noche. María se sobresaltó, su corazón latiendo con fuerza. Era una llamada del hospital. Con manos temblorosas, contestó el teléfono. Hola. La voz al otro lado de la línea era urgente. Señora Sánchez, necesitamos que venga al hospital inmediatamente. Es sobre Miguel. El corazón de María se detuvo por un momento. La segunda llave, el perdón, acababa de abrir una puerta. Pero, ¿hacia dónde llevaba? ¿Hacia la esperanza o hacia el dolor más profundo? Con una última mirada al libro de oraciones, María se preparó para enfrentar lo que sea que el destino le tuviera preparado. El perdón había comenzado a sanar su corazón, pero ahora enfrentaba su prueba más difícil. ¿Podría perdonar a la vida misma si le arrebataba lo que más amaba? Los pasillos del hospital se volvieron un borrón mientras María corría, su corazón latiendo con la fuerza de 1000 tambores. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza, proyectando sombras fantasmales que parecían burlarse de su desesperación. El olor a desinfectante y miedo impregnaba el aire, mezclándose con el sudor frío que perlaba su frente. Por favor, Dios mío, murmuraba entre jadeos, que Miguel esté bien. Te lo suplico. Cuando finalmente llegó a la habitación de su hijo, se encontró con una escena que le heló la sangre. Miguel yacía en la cama, más pequeño y frágil que nunca, rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban como insectos metálicos. Tubos y cables serpenteaban desde su cuerpo, conectándolo a monitores que mostraban líneas y números incomprensibles para María. Mamá, susurró Miguel, su voz apenas audible por encima del ruido de las máquinas. Tengo miedo. María se abalanzó hacia la cama, tomando la pequeña mano de su hijo entre las suyas. Estaba fría, demasiado fría. No temas, mi amor, dijo, luchando por mantener la voz firme. Mamá está aquí. Dios está con nosotros. El doctor Ramírez entró en la habitación, su rostro una máscara de preocupación profesional. Señora Sánchez,
Miguel tuvo una crisis. Su condición se ha deteriorado rápidamente. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las palabras del médico llegaban como a través de una niebla espesa. Complicaciones, cirugía de emergencia, riesgos. ¿Qué podemos hacer?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. Necesitamos su autorización para un procedimiento experimental, explicó el doctor. Es arriesgado, pero podría ser la mejor oportunidad de Miguel. María miró a su hijo, tan pequeño y vulnerable en esa cama de hospital. ¿Cómo podía tomar una decisión así? ¿Cómo podía poner en riesgo la vida de su hijo? Fue entonces cuando recordó la tercera llave del libro de oraciones, confianza. En medio del caos y el miedo, esas palabras resonaron en su mente como un faro en la oscuridad. Señor, oró en silencio, cerrando los ojos con fuerza, en tus manos pongo mi vida y la de mi hijo. Confío en tu plan, aunque no lo entienda. Dame la fuerza para enfrentar esta prueba. Abrió los ojos, una calma sorprendente apoderándose de ella. Miró al doctor Ramírez y asintió. Hagan lo que sea necesario para salvar a mi hijo. Mientras preparaban a Miguel para la cirugía, María se dirigió a la capilla del hospital. Necesitaba un momento de paz, un espacio para fortalecer su fe tambaleante. La capilla estaba vacía, iluminada solo por el parpadeo de las velas votivas. María se arrodilló frente al altar, sacando el libro de oraciones del padre Javier. Lo abrió en la tercera llave, confianza. Señor, comenzó, su voz quebrándose, confío en ti. Aunque mi corazón tiemble de miedo, aunque no entienda por qué mi hijo debe sufrir, confío en tu amor infinito. Guía las manos de los médicos, protege a mi Miguel. Mientras oraba, sintió una presencia a su lado. Era Raúl, quien se había quedado en el hospital toda la noche. Sus ojos estaban rojos por el cansancio, pero su mirada era firme y compasiva. ¿Puedo orar contigo?, preguntó tímidamente. María asintió, sorprendida por la emoción en su voz. Juntos, continuaron la oración, sus voces mezclándose en la quietud de la capilla. Por primera vez, María sintió que no estaba sola en su lucha. La presencia de Raúl, inesperada pero reconfortante, era como un bálsamo para su alma atormentada. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. María y Raúl alternaban entre la capilla y la sala de espera, sus oraciones un mantra constante de esperanza y confianza. Otros familiares de pacientes, notando su vigilia, se unieron silenciosamente a sus plegarias, formando una cadena invisible de fe y solidaridad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Ramírez apareció, quitándose el gorro quirúrgico. María se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con fuerza. La operación fue un éxito, dijo el médico, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. Miguel respondió bien al tratamiento. Las próximas 48 horas serán críticas, pero tenemos motivos para ser optimistas. María sintió que sus piernas se doblaban bajo el peso del alivio. Raúl la sostuvo, evitando que cayera. ¿Puedo verlo?, preguntó entre lágrimas de alegría y agotamiento. En unos minutos lo trasladaremos a cuidados intensivos, respondió el doctor. Podrá estar con él entonces. Mientras esperaban, María se volvió hacia Raúl. Gracias, dijo simplemente, pero esa única palabra estaba cargada de emoción. No sé cómo habría enfrentado esto sola. Raúl sonrió, sus ojos brillantes de emoción contenida. No tienes que agradecer. Yo he cometido muchos errores en mi vida, María. Ayudarte, estar aquí contigo y Miguel, me hace sentir que tal vez pueda redimirme. María lo miró, realmente lo miró por primera vez. Vio más allá de sus tatuajes y su apariencia ruda. Vio a un hombre buscando una segunda oportunidad, un alma herida tratando de sanar. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo suavemente. Quizás esta es la tuya. En ese momento, una enfermera se acercó para informarles que podían ver a Miguel. Mientras caminaban hacia la unidad de cuidados intensivos,
María sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La tercera llave, la confianza, había abierto una puerta en su corazón. Confianza en Dios, en los médicos, en la bondad de extraños como Raúl. Y, por primera vez en mucho tiempo, confianza en sí misma y en su capacidad para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Mientras se preparaba para ver a su hijo, María supo que, sin importar lo que el futuro deparara, ya no estaría sola. La confianza había sembrado las semillas de la esperanza, y esas semillas estaban empezando a florecer en el jardín de su corazón. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el persistente olor a desinfectante en el pequeño café del hospital. María revolvía distraídamente su taza, observando cómo el líquido oscuro formaba pequeños remolinos. Frente a ella, Raúl jugueteaba nerviosamente con una servilleta de papel, doblándola y desdoblándola una y otra vez. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una comprensión mutua nacida de las largas horas de vigilia compartida. Habían pasado 3 días desde la cirugía de Miguel, y aunque el niño seguía en cuidados intensivos, mostraba signos alentadores de recuperación. Nunca te lo agradecí apropiadamente, dijo María finalmente, rompiendo el silencio. Sus ojos, cansados pero llenos de gratitud, se encontraron con los de Raúl. Por estar aquí, por ayudarnos. No sé cómo habría sobrevivido a estos días sin ti. Raúl bajó la mirada, visiblemente incómodo con el agradecimiento. Sus manos, grandes y callosas, se cerraron alrededor de la taza de café como buscando un ancla. No tienes que agradecer, murmuró. Yo tengo mucho que compensar en mi vida. María lo miró con curiosidad. Había notado la tristeza en los ojos de Raúl, el peso invisible que parecía cargar sobre sus hombros. ¿A qué te refieres?, preguntó suavemente. Raúl tomó un respiro profundo, como si estuviera reuniendo todo su coraje. Cuando habló, su voz era baja y cargada de emoción. María, hay algo que debo confesarte. Yo estuve en prisión. Por robo. El silencio cayó pesadamente entre ellos, denso como la niebla en una mañana fría. María sintió una mezcla de emociones, miedo, sorpresa, pero también, sorprendentemente, compasión. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Raúl levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de María. Había determinación en ellos, pero también vulnerabilidad. Porque la cuarta llave es la humildad, respondió, señalando el libro de oraciones que María siempre llevaba consigo. Y porque quiero ser digno de tu confianza y de la de Miguel. No puedo seguir ocultando mi pasado si quiero un futuro diferente. María guardó silencio por un momento, procesando la información. Una parte de ella quería alejarse, protegerse y proteger a Miguel. Pero otra parte, la parte que había estado orando y creciendo en fe durante las últimas semanas, la instaba a escuchar, a comprender. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente, su voz suave pero firme. Raúl cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. Crecí en las calles, comenzó. Mi madre murió cuando yo era niño, y mi padre, bueno, el alcohol era más importante para él que yo. Aprendí a sobrevivir como pude. Robar se convirtió en una forma de vida. Hizo una pausa, tomando un sorbo de café antes de continuar. Un día, las cosas se salieron de control. Lo que debía ser un robo simple se convirtió en algo más. Nadie salió herido, pero terminé en prisión por 5 años. María escuchaba atentamente, su corazón dividido entre la compasión y la precaución. ¿Y ahora?, preguntó, su voz apenas audible. Raúl la miró directamente, sus ojos llenos de determinación y arrepentimiento. Ahora estoy tratando de cambiar. Salí hace 6 meses. El padre Javier me ha estado ayudando, me consiguió un trabajo en una carpintería. Estoy aprendiendo un oficio, tratando de enderezar mi vida. Pero es difícil. La gente te mira diferente cuando saben que estuviste en la cárcel. María asintió lentamente, comprendiendo.
¿Por qué decidiste ayudarnos a Miguel y a mí? Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Raúl. Porque vi en ti la misma desesperación que yo sentí tantas veces. Y en Miguel, vi al niño que fui, el que necesitaba que alguien creyera en él. Quería ser esa persona para ustedes, la que yo nunca tuve. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de comprensión mutua, de vulnerabilidad compartida. María extendió su mano, colocándola sobre la de Raúl. Gracias por tu honestidad, dijo suavemente. La humildad no es solo reconocer nuestros errores, sino también tener el coraje de intentar corregirlos. Y tú, Raúl, estás mostrando ese coraje. Los ojos de Raúl se llenaron de lágrimas contenidas. ¿No me tienes miedo? ¿No quieres que me aleje de ti y de Miguel? María negó con la cabeza. Todos tenemos un pasado, Raúl. Lo importante es qué hacemos con nuestro presente y nuestro futuro. Y tú has elegido estar aquí, apoyándonos en nuestro momento más difícil. Eso dice mucho más sobre quién eres ahora que cualquier error del pasado. En ese momento, una enfermera se acercó a su mesa. Señora Sánchez, Miguel está despierto y pregunta por usted. María se levantó rápidamente, pero antes de irse, miró a Raúl. ¿Vienes conmigo? Estoy segura de que a Miguel le gustaría verte. Raúl asintió, una mezcla de gratitud y asombro en su rostro. Juntos, caminaron hacia la habitación de Miguel, cada paso marcado por una nueva comprensión y respeto mutuo. Esa noche, en la quietud de la habitación del hospital, con Miguel dormido pacíficamente, María abrió nuevamente el libro de oraciones. La cuarta llave brillaba en la página, humildad. Señor, susurró, gracias por enseñarme que la humildad no es debilidad, sino fuerza. Gracias por mostrarme que todos merecemos una segunda oportunidad. Ayúdame a ver más allá de las apariencias, a no juzgar, a aceptar tu voluntad con humildad. De repente, Miguel se despertó con un grito de dolor. Las máquinas comenzaron a sonar frenéticamente. María gritó pidiendo ayuda, su corazón latiendo con terror. Mientras los médicos corrían a atender a Miguel, María se encontró cara a cara con una decisión que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. La humildad le había abierto los ojos a la bondad inesperada, pero ¿sería suficiente para enfrentar esta nueva crisis? En medio del caos, María cerró los ojos y oró con todas sus fuerzas. La cuarta llave había abierto una puerta en su corazón, enseñándole que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la comprensión y la compasión podía brillar. Ahora, esa luz tendría que guiarla a través de la tormenta que se avecinaba. El reloj en la pared de la sala de espera marcaba las 3:47 de la madrugada, su tic-tac implacable resonando en el silencio tenso. María, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio, se enfrentaba al doctor Ramírez. El médico, con una expresión grave que delataba la seriedad de la situación, acababa de explicarle la condición crítica de Miguel. Señora Sánchez, dijo el doctor, su voz profesional pero teñida de compasión, la condición de Miguel se ha complicado. El procedimiento anterior no tuvo el efecto que esperábamos. Necesitamos su autorización para un procedimiento experimental. María sintió que el mundo se detenía. Las palabras del médico resonaban en sus oídos como un eco distante. Experimental. Riesgos. Única opción. Su mente era un torbellino de miedo y dudas. ¿Cuáles son los riesgos?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. El doctor Ramírez tomó un respiro profundo antes de responder. El procedimiento es nuevo, señora Sánchez. Los riesgos incluyen complicaciones graves, incluso, la posibilidad de que Miguel no sobreviva a la operación. María sintió que sus piernas se doblaban bajo el peso de esas palabras. Se aferró al borde de una silla cercana para no caer. El miedo amenazaba con paralizarla, envolviendo su corazón en un puño helado. Fue en ese momento, en el borde del abismo de la desesperación, cuando recordó la quinta llave, valentía.
Las palabras del libro de oraciones resonaron en su mente como un faro en la oscuridad más profunda. Señor, murmuró, cerrando los ojos con fuerza, dame la fuerza para enfrentar esta prueba. La valentía para tomar la decisión correcta, aunque mi corazón tiemble de miedo. Cuando abrió los ojos, había una nueva determinación en su mirada. Miró al doctor Ramírez y, con una voz que sorprendió incluso a ella misma por su firmeza, dijo, hagan lo que sea necesario para salvar a mi hijo. El doctor asintió, una mezcla de respeto y admiración en sus ojos. Prepararemos todo de inmediato. Puede ver a Miguel antes de que lo llevemos al quirófano. Mientras el médico se alejaba para dar las instrucciones necesarias, María se dejó caer en la silla, el peso de su decisión cayendo sobre ella como una avalancha. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Era Raúl, quien había llegado corriendo al hospital en cuanto se enteró de la crisis. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Vine en cuanto pude. María se derrumbó en sus brazos, dejando salir todo el miedo y la angustia acumulados. Raúl la sostuvo en silencio, ofreciendo el consuelo de su presencia. No necesitaba palabras, su apoyo silencioso era más elocuente que cualquier discurso. Después de unos momentos, María se separó, secándose las lágrimas. Van a operar a Miguel, explicó con voz entrecortada. Es un procedimiento experimental. Yo, tengo miedo, Raúl. ¿Y si tomo la decisión equivocada? Raúl la miró a los ojos, su mirada llena de una intensidad que María no había visto antes. María, escúchame. La valentía no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo. Y tú eres la persona más valiente que he conocido. Sus palabras, simples pero poderosas, penetraron en el corazón de María como un rayo de luz en la oscuridad. Asintió lentamente, reuniendo fuerzas de un lugar que no sabía que existía dentro de ella. Juntos, caminaron hacia la habitación de Miguel. El niño yacía en la cama, conectado a máquinas que pitaban y zumbaban, su pequeño cuerpo luchando contra la enfermedad que amenazaba con consumirlo. María se acercó a la cama, tomando la mano de su hijo entre las suyas. Mi valiente guerrero, susurró, besando su frente. Mamá está aquí. Y vamos a luchar juntos, ¿de acuerdo? Necesito que seas fuerte, como el Capitán Valor. Miguel abrió los ojos, una débil sonrisa formándose en sus labios pálidos. Te quiero, mami, murmuró. Yo también te quiero, mi amor. Más que a nada en este mundo. Cuando los enfermeros llegaron para llevar a Miguel al quirófano, María sintió que su corazón se desgarraba. Pero se mantuvo firme, una roca en medio de la tormenta. Vio cómo se llevaban a su hijo, cada paso alejándolo de ella, pero acercándolo, esperaba, a la sanación. En la capilla del hospital, María y Raúl se arrodillaron juntos. El libro de oraciones estaba abierto en la quinta llave, valentía. Señor, comenzó María, su voz temblando pero ganando fuerza con cada palabra, te pido valentía. No para mí, sino para Miguel. Guía las manos de los médicos, protege a mi hijo. Y si es tu voluntad llevártelo, dame la fuerza para aceptarlo. Raúl tomó su mano, sus propios ojos brillantes de lágrimas contenidas. Y dame valentía a mí, añadió, para ser el apoyo que María y Miguel necesitan, para enfrentar mi pasado y construir un futuro mejor. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. María y Raúl alternaban entre la capilla y la sala de espera, sus oraciones un mantra constante de esperanza y valentía. Otros familiares de pacientes, conmovidos por su vigilia, se unieron silenciosamente a sus plegarias, formando una cadena invisible de solidaridad y fe. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Ramírez apareció, su expresión indescifrable. María se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse en todo el hospital. Señora Sánchez, comenzó el médico, sobre su hijo. La quinta llave, la valentía, había abierto una puerta. Pero, ¿hacia dónde llevaba?
¿Hacia la alegría de la recuperación o hacia el dolor más profundo? María se preparó para enfrentar lo que fuera, sabiendo que, sin importar el resultado, había actuado con un coraje que no sabía que poseía. En ese momento de verdad, María entendió que la verdadera valentía no estaba en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. Y con esa comprensión, se enfrentó al destino, lista para aceptar lo que viniera, con el corazón abierto y la fe inquebrantable. El amanecer se asomaba tímidamente por las ventanas del hospital, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. María, exhausta pero resuelta, no se había movido del lado de Miguel desde que salió de la cirugía. Las palabras del doctor Ramírez resonaban en su mente como un mantra esperanzador: la operación fue un éxito. Pero las próximas 48 horas son críticas. Sentada junto a la cama de su hijo, María sostenía la pequeña mano de Miguel entre las suyas. El niño yacía inmóvil, conectado a una serie de máquinas que monitoreaban cada latido, cada respiración. Su rostro, pálido y sereno, contrastaba con la tensión que María sentía en cada fibra de su ser. «Mi valiente guerrero», susurró, acariciando suavemente el cabello de Miguel. «Sigue luchando, mi amor. Mamá está aquí contigo». Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Cada pitido de las máquinas, cada movimiento de las enfermeras que entraban a revisar los signos vitales de Miguel, hacía que el corazón de María diera un vuelco. Pero se mantenía firme, negándose a dejar el lado de su hijo incluso cuando el cansancio amenazaba con vencerla. Fue en uno de esos momentos de agotamiento cuando Raúl entró silenciosamente en la habitación. Sus ojos, cargados de preocupación y noches sin dormir, se encontraron con los de María. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja, acercándose a la cama. María esbozó una sonrisa cansada. «Estable. El doctor dice que está respondiendo bien, pero aún no despierta». Raúl asintió, colocando una mano reconfortante en el hombro de María. «Deberías descansar un poco. Yo puedo quedarme con él». Pero María negó con la cabeza. «No puedo dejarlo. Necesito estar aquí cuando despierte». Raúl la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «María, yo». Ella levantó una mano para detenerlo. «Ahora no, Raúl. Necesito concentrarme en Miguel». Él asintió, respetando su decisión. Antes de irse, dejó una nota doblada en la mesita de noche. «Cuando tengas un momento», dijo suavemente. Cuando Raúl se fue, María tomó la nota con manos temblorosas. La abrió lentamente, sus ojos recorriendo las palabras escritas con una caligrafía irregular pero sincera. Era una confesión completa del pasado de Raúl. Hablaba de su infancia difícil, de los errores que lo llevaron a la cárcel, de su lucha por redimirse. Y al final, una promesa: se entregaría a las autoridades para limpiar su nombre por completo, para ser digno de la confianza que María y Miguel habían depositado en él. Con lágrimas en los ojos, María dobló la nota y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego, con un suspiro profundo, abrió el libro de oraciones en la sexta llave: perseverancia. «Señor», comenzó, su voz apenas un susurro en la quietud de la habitación, «dame fuerzas para seguir adelante. Para no rendirme ante la adversidad. Para ser el pilar que Miguel necesita en este momento». Las horas se convirtieron en días. María se mantenía en una vigilia constante, durmiendo en breves intervalos en la incómoda silla junto a la cama de Miguel. Las enfermeras, conmovidas por su dedicación, le traían café y sándwiches, instándola a comer y a cuidarse. En la comisaría, Raúl se entregaba voluntariamente, dispuesto a enfrentar su pasado por un futuro mejor. El padre Javier trabajaba incansablemente, reuniendo pruebas y testimonios para demostrar la inocencia de Raúl en el crimen del que se le acusaba injustamente. Y en medio de todo, Miguel finalmente comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus signos vitales se estabilizaron, su color comenzó a volver. Pero aún no despertaba. María, agotada pero determinada, continuaba su vigilia. Leía a Miguel sus cuentos favoritos,
le hablaba de los planes que tenían para cuando saliera del hospital, le cantaba las canciones de cuna que tanto le gustaban cuando era más pequeño. Fue durante una de esas canciones cuando sucedió. Un ligero apretón en su mano. María contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. Miguel, susurró, inclinándose sobre la cama. Los párpados del niño temblaron, y lentamente, muy lentamente, se abrieron. Sus ojos, esos ojos que María temía no volver a ver, la miraron con una mezcla de confusión y alivio. «Mamá», susurró débilmente. María sintió que su corazón podría estallar de alegría. «Estoy aquí, mi amor». «Estoy aquí», dijo entre lágrimas de felicidad. En ese momento de júbilo, rodeada por el pitido de las máquinas que ahora sonaban como una sinfonía de esperanza, María comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. La recuperación de Miguel sería un camino largo y difícil. La situación de Raúl era incierta. El futuro estaba lleno de desafíos. Pero mirando a su hijo, viendo la fuerza en esos ojos que habían luchado por abrirse, María supo que estaba lista para enfrentar lo que viniera. La sexta llave, la perseverancia, le había enseñado que el camino podía ser difícil, pero que con fe, amor y determinación, no había obstáculo que no pudiera superar. «Gracias, Señor», murmuró, besando la frente de Miguel. «Por esta lección de perseverancia, por la fuerza para no rendirme». Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza renovada, María se preparó para el siguiente capítulo de su viaje. Un viaje que le había enseñado el poder de la fe, la importancia de la comunidad, y la fuerza indomable del amor de una madre. El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, bañando el interior con un caleidoscopio de colores. El aroma a incienso y a flores frescas llenaba el aire, mezclándose con el murmullo expectante de la congregación. María estaba de pie frente al altar, su figura esbelta envuelta en un sencillo vestido azul. A su lado, Miguel, completamente recuperado, sonreía ampliamente, sus ojos brillantes de emoción y salud renovada. Y junto a ellos, Raúl, recién liberado después de que se demostrara su inocencia, su rostro una mezcla de nerviosismo y gratitud. El padre Javier se dirigió al púlpito, su rostro radiante mientras miraba a la congregación. «Hermanos y hermanas», comenzó, su voz resonando en la iglesia, «hoy estamos aquí para celebrar un milagro. No solo la sanación física de nuestro pequeño Miguel, sino también la sanación de corazones y almas». Un murmullo de asentimiento recorrió la iglesia. Muchos de los presentes habían sido testigos del viaje de María, Miguel y Raúl, habían orado con ellos, los habían apoyado en sus momentos más oscuros. Pero este milagro, continuó el padre Javier, no llegó sin pruebas, sin momentos de duda y desesperación. Llegó a través de la fe, la perseverancia y, sobre todo, el amor. María dio un paso al frente, tomando el micrófono que el padre Javier le ofrecía. Su voz temblaba ligeramente, pero había una fuerza innegable en sus palabras. «Quiero compartir con ustedes la séptima y última llave», dijo, sosteniendo en alto el libro de oraciones que había sido su guía y consuelo durante los últimos meses. «Amor». Mientras leía la oración, sus ojos se encontraron con los de Raúl. «Señor, enséñanos a amar como tú amas. Sin condiciones, sin límites, perdonando y aceptando. Porque en el amor encontramos la fuerza para superar cualquier obstáculo, la luz para guiarnos en la oscuridad más profunda». La congregación escuchaba en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. María continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Este viaje me ha enseñado que el amor tiene muchas formas. Está en la dedicación de un médico que no se rinde, en la compasión de una enfermera que ofrece una palabra amable. Está en la comunidad que se une para apoyar a uno de los suyos, en el extraño que se convierte en amigo». Miró a Miguel, que le devolvió la sonrisa. «Está en la fuerza de un niño que lucha contra la enfermedad, en la fe inquebrantable de una madre». Finalmente, sus ojos se posaron en Raúl. «Y está en el coraje de alguien que enfrenta su pasado para construir un futuro mejor, que elige el camino difícil de la redención».
Raúl se acercó, sus ojos brillantes de emoción. María, dijo, su voz cargada de sentimiento, estos meses han sido un viaje increíble. Me has enseñado el poder de la fe y el perdón. Has visto en mí lo que yo mismo no podía ver. Me has dado una razón para ser mejor. Se volvió hacia la congregación. Todos cometemos errores. Todos tenemos un pasado. Pero el amor, el verdadero amor, nos da la fuerza para superarlo, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Luego, mirando nuevamente a María, continuó, María, Miguel, ustedes se han convertido en mi familia. En ustedes he encontrado el hogar que nunca tuve. ¿Me darían la oportunidad de ser parte de su vida, de caminar juntos este nuevo sendero? María miró a su hijo, quien asintió con entusiasmo. Con lágrimas de alegría, tomó la mano de Raúl. Sí, dijo simplemente, su corazón rebosante de amor y gratitud. El padre Javier se dirigió nuevamente a la congregación. Este es el poder de la oración y la fe. Transforma vidas, sana heridas, y nos acerca a Dios y a los demás. Nos enseña que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier obstáculo, de redimir cualquier alma. Mientras la iglesia estallaba en aplausos, María, Miguel y Raúl se abrazaron, formando una nueva familia unida por el amor y la fe. Las 7 llaves del cielo habían abierto no solo las puertas de la sanación y la redención, sino también las de un nuevo comienzo. Afuera, el sol brillaba con fuerza, como si el mismo cielo celebrara esta unión. María miró hacia arriba, su corazón lleno de una paz que nunca antes había experimentado. Gracias, Señor, susurró. Por las 7 llaves que abrieron mi corazón a tu amor infinito. Por enseñarme que en la gratitud encontramos la alegría, en el perdón la liberación, en la confianza la paz, en la humildad la sabiduría, en la valentía la fuerza, en la perseverancia la victoria, y en el amor, la plenitud de la vida. Y así, con el poder de las 7 oraciones nocturnas como guía, una nueva historia de amor, fe y redención comenzaba. María, Miguel y Raúl salieron de la iglesia, listos para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. Porque ahora sabían que con fe, esperanza y sobre todo, amor, no había desafío que no pudieran superar. La luz del atardecer los envolvió, un recordatorio tangible de que después de la noche más oscura, siempre llega un nuevo amanecer. Y en ese amanecer, iluminado por el amor divino y humano, encontraron la promesa de un futuro lleno de posibilidades, de sueños por cumplir, y de un amor que, como las 7 llaves del cielo, abriría todas las puertas. Fin.